Lanús necesita un nuevo código urbano. La comunidad lo necesita. Un código que contemple su crecimiento y las necesidades de sus habitantes. Espacios verdes, infraestructura adecuada, cloacas, acceso al agua potable, gas natural, electricidad, recreación, espacios de cuidado, todo lo que se supone una ciudad debe brindar a sus habitantes. El actual Código de Edificación tiene, de acuerdo al documento elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, lineamientos críticos que hacen necesario abrir el debate y construir propuestas hacia un nuevo código. La participación democrática de la comunidad con el objetivo de resolver aquellos problemas que se hacen presentes resulta fundamental para construir, como se enfatiza en el mismo documento, el Lanús que nos merecemos. Desde cada rincón hacemos esta producción para aportar voces y saberes que sumen al debate y expresen esa necesidad. El crecimiento poblacional de Lanús se dio en etapas definidas. Según el Plan Estratégico Urbano Territorial del municipio del año 2012, la primera gran expansión urbana del territorio se produce entre 1904 y 1914. La población por esos años aumentó un 516%, pasando a ser de 9.900 habitantes a 60.991. Ya en 1960, Lanús superó los 375.000 habitantes. Hacia mediados de la década de 1970, finalizó lo que se llamó el ciclo expansivo y el territorio quedó completamente urbanizado, comenzando un proceso de reindustrialización. El Código de Edificación de Lanús, lo que nos convoca en Desde Cada Rincón, fue sancionado en 1983 y fue modificado en 2011, 2018 y 2022. ¿Qué es un código? ¿Para qué sirven los códigos? Estamos familiarizados con los códigos postales, con los códigos como prefijos, pero los códigos urbanos. María Eva Kusubitis es ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Nos encontramos en un bar de Lanús, ruidoso, muy ruidoso, en horas del mediodía, en las cercanías de la estación de trenes. Y esto decía: me parece que lo primero que tenemos que tener en claro es un debate que tenemos pendiente respecto a cómo se planifican los territorios y quiénes deciden a la hora de planificar los territorios. Tanto los códigos urbanísticos, los códigos de edificación, los códigos ambientales, son herramientas de planificación y como herramientas de planificación en realidad tienen por objetivo poder llevarnos a proyectar esa ciudad futura que deseamos habitar. Por eso es que lo primero que yo te diría es que a la hora de pensar en cualquiera de estas herramientas de planificación, tenemos que pensar en quiénes deciden respecto a cómo esas herramientas se diseñan para justamente poder planificar ciudades en función de las necesidades de quienes la habitan y no en función de las necesidades de los grandes grupos financieros inmobiliarios. A ver, saquemos una foto de Lanús hoy. Alejandro Isnardi, de profesión ingeniero y vecino que formó Por mi barrio sin edificios. En Lanús se ubicaron muchas fábricas, curtiembres, saladeros y bueno, después la gente se empezó a hacer sus casas, empezó a vivir y la gente quedó viviendo entre las fábricas, entre las empresas, y hoy en día Lanús es un municipio que tiene solamente 48 kilómetros cuadrados, pero está prácticamente todo urbanizado. Es verdad que hay muchos galpones y fábricas en desuso, abandonadas, que se está viendo qué hacer con eso, porque algo hay que hacer, pero básicamente está todo urbanizado. ¿Qué es lo que más creció en Lanús en estos años? ¿La población o la construcción? A ver, adivinen. Ha habido desde las últimas modificaciones de 2012, 18 y 22 un boom inmobiliario basado en, como decía antes, una premisa falsa, que es que Lanús está creciendo desmesuradamente la población, entonces hay que darle edificios para que la gente venga a vivir.
Y el tema es distinto, o sea, tanto en el censo que se hizo en el año 2010 como en el 2022, entre estos dos censos nacionales, Lanús creció 2.788 habitantes nada más. Y en ese mismo lapso, la cantidad de viviendas nuevas crecieron en 32.000, donde casi 29.000 son departamentos nuevos. Entonces, hay una lógica constructiva, o sea, Lanús no crece en cantidad de habitantes, pero crece en metros cuadrados construidos. Ahora vos me decís, ¿hay hacinamiento en Lanús? Sí, por supuesto que hay hacinamiento, pero esta lógica de construcción responde a otro tipo de intereses, en usar a los departamentos de esas propiedades como una moneda de cambio, como una forma de atesoramiento. El lugar más seguro es poner una inversión en ladrillo. Pero desde el punto de vista urbanístico, eso no satisface lo que necesitamos los lanusenses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la zona céntrica de Lanús Oeste, Remedio Escalada y Valentina Alsina, se está construyendo de tal manera que se están saturando todos los servicios de agua, de electricidad, de cloacas. Entonces yo creo que hay que parar la pelota y tratar de planificar mejor. Y eso se hace, por un lado, tener una planificación estratégica, que Lanús, la última del 2012, la última seria, porque la que se hizo en la época de Grindetti era hecho por un estudio de arquitectura con muchas fotos de Europa, muy bonito, pero no respondía a nuestra realidad. Entonces, es muy importante modificar este código para tener claro hacia qué Lanús queremos construir. Repasamos, que son números y es importante. Según los últimos censos nacionales, la evolución de la población ha sido la siguiente. En 2001, 453.000 habitantes. En 2010, 459.263 habitantes. En 2022, 462.051 habitantes. Entonces, en los últimos 12 años, el municipio incorporó 2.788 habitantes, representando solamente un crecimiento del 0,6%, uno de los índices más bajos de la provincia y del país. Sin embargo, y debido a lo reducido de su superficie, Lanús sigue siendo la ciudad con mayor densidad poblacional. ¿Y en los barrios? ¿Qué pasa en los barrios? Hace calor. La placita frente a la escuela se prepara para recibir a la pibada que sale derecho a tirarse por el tobogán. Se revolean los guardapolvos en el aire, se ríen fuerte, disfrutan. Mari Liñares saluda a más de una. Se cruza una nieta en la conversación, espera a otro que trae el transporte. El barrio cuando llueve se inunda y mucho, y por eso vinimos a conversar con ella. La planificación no los tuvo en cuenta, o sí, pero no les importó. Estar acá en la plaza con la familia y todo eso, bueno, es un barrio, vamos a decirle, medianamente tranquilo, y bueno, los vecinos dentro de todo, viste, son unidos, así que no, hay mucha gente nueva, bueno, como todo, viste, se va renovando todo y así viene. ¿Y se inundan mucho? Sí, cuando hay esas tormentas fuertes, viste, sufrimos mucha la inundación, porque nosotros acá tenemos del otro lado el riachuelo y estamos como en un pozo, viste, entonces es una zona muy inundable. Pero antes el barrio se formó a sí mismo y tomó el nombre de Campomar. ¿Sos nacida y criada en este barrio? Exactamente, sí. ¿Cuánto hace que vivís acá? Y tengo 68 años. Así que te podés imaginar. Bueno, mi padre fueron los primeros que compraron acá en Campomar. Habitaron primero 7 vecinos, ¿viste? Después de a poquito se fue formando el barrio. Luchar por el agua, por la luz, porque antes yo me acuerdo que era chica, no había agua y había una bomba en cada esquina, y una bomba estaba acá en la esquina de la plaza, entonces donde todos los vecinos, ¿viste? Traían. Cuando ya empezó a hacerse las conexiones de agua, el vecino que tenía en su casa una canillita afuera, proveía ponerle a toda la cuadra, ¿viste? Le suministraba el agua. Y bueno, y así fue, ¿viste? Esa lucha constante vecinal de poder conseguir todo.
Después se formaron, entre ellos mismos, formaron una comisión y formaron lo que es hoy la Sociedad de Fomento, que hoy funciona la Sociedad de Fomento en la calle Valcárcel, bueno, antes estaba en la calle Callao, que era el galpón, que era antes una, vamos a decir, una fábrica de sillas. Primero una fábrica textil y después pasó a ser una fábrica de sillas. Bueno, y ahí se hacían las reuniones, ahí se hacían carnavales, empezaron a recaudar fondos, ahí ya empezaron a juntarse más vecinos, ¿viste? A pedir por el asfalto, ya te digo. Después después del asfalto, vino la cuestión de, vamos a decir, a formar el barrio. O sea, empezaron con la escuela 67, la que está enfrente, se continuó con el jardín de infantes, el 926, que es el que está en la esquina. Ya la Sociedad de Fomento se trasladó acá a la calle Valcárcel, que ahí hubo vecinos que para poder tener la Sociedad de Fomento, ¿viste? Hicieron colecta, ¿viste? Dieron de su casa como préstamo para poder sacar un crédito. Bueno, ahí empezaron a hacer todas esas luchas, vamos a decir. ¿Cuándo llegan las primeras inundaciones? ¿O cuándo empezaron a tener como el impacto de que se está construyendo todo a tu alrededor y entonces empieza a cambiarte el barrio? La primera inundación grande fue, creo que en el 67, algo así. Bueno, ahí eso sí, ¿viste? Ahí fue tremendo. Que era muy la gente de saber que compró acá, de que era una zona, vamos a decir, que se podía llegar a inundar, porque estamos a metros del riachuelo. Como también, viste, estaba no solo eso, las fábricas. Acá enfrente estamos la famosa grasera, que nosotros, viste, años que vinieron nuestros padres, después vinimos nosotros luchando contra la grasera, que en su momento era la famosa zafra. En ese momento no había asfalto y venían los camiones, viste, de las provincias, de otros partidos, venían todos acá con, viste, cargados de girasoles. De eso me acuerdo bien, porque nosotros que éramos chicos íbamos a juntar los girasoles, viste, y nos daban girasoles. Y ahora vos imaginate que se te junta toda la contaminación, vamos a decir, por aire y por tierra. Porque esta fábrica en días de calor, ahora que viene el verano, vos no sabes lo que es insoportable, el olor que hay. Y después tenemos la otra, que cuando nos inundamos es impresionante. Lo que es las cañerías que pasan por la vereda, se llenan de grasa, pero está bien, un poco de grasa que uno al lavar los platos y todo sale de la casa, pero la otra es la grasa que cuando nos inundamos, esa grasa viene y se mete por los caños, y los mismos que vienen a hacer la limpieza se asombran porque sacan pedazos enormes de grasa. Horrible. Exactamente, ¿viste? Así que bueno, y seguimos, se sigue en esa lucha, se sigue luchando por el barrio, ¿viste? Vamos a decir, por mantener todavía eso que muchos barrios perdieron, como yo lo comenté en un momento, que acá todavía se puede mantener la familia en la plaza, los vecinos en la vereda, ¿viste? Una de las funciones principales del Código de Edificación es establecer los usos del suelo, definiendo si las áreas están destinadas a uso residencial, comercial administrativo, industrial, entre otras. En el caso de Lanús, divide el municipio en 3 grandes distritos: áreas urbanizadas, semi-urbanizadas y distritos especiales. Cada una presenta regulaciones específicas en términos de usos permitidos: densidad poblacional, alturas, retiros y otras variables edilicias. Las zonificaciones municipales fijan límites a la densidad poblacional permitida en cada área, con el fin de evitar la sobrecarga de los servicios públicos como electricidad, agua potable y cloacas. Este indicador es utilizado por arquitectos e ingenieros para calcular la capacidad máxima de ocupación, por ejemplo, de un edificio a construir, que tiene que estar en sintonía con la superficie del lote y la disponibilidad de infraestructura.
La situación de los servicios ambientales y sanitarios es crítica. Las napas freáticas se encuentran muy elevadas. La eliminación del arbolado urbano permite que sigan subiendo y aproximadamente el 40% de la población no cuenta con red de saneamiento cloacal. Cuando hay cloacas, la densidad de habitantes de 150 habitantes, entonces cuando falta un servicio no se puede construir en altura. Entonces nosotros teníamos la ley de nuestro lado. Y por otro lado, el problema era que en la ordenanza que regía hasta ese momento no se prohibía taxativamente, si no había cloaca no se podía construir. En cambio en la modificación sí. Está separado. Por ejemplo, en tal zonificación, si no hay cloaca, ya más de 7 metros no se puede construir. Ya está claro que, bueno, a partir de ahí ya no se construyeron más, hay una construcción que todavía no se terminó y no sabe dónde van a tirar los desechos cloacales. Está en la calle Tucumán, entre Tucumán y Guiri, o sea, tiene 100 metros de largo la construcción, hay como 64 unidades habitacionales y está a unos metros de General Madariaga. No hay cloacas ahí. No sé cómo lo van a resolver, porque las cloacas están Pringles, Córdoba, Ramón Cabrero y Villa Luján. En todo ese sector de 70 manzanas, ahí no hay cloacas. Pero, ¿quiénes redactan los códigos de edificación? La responsabilidad es de la comisión redactora del Código de Edificación y su aprobación es responsabilidad del Consejo Deliberante. Pero lo cierto es que entran a jugar otros jugadores, que también persiguen otros objetivos. Se deben usar herramientas de planificación que tengan en cuenta a los y las habitantes, unificar agendas, reconocer derechos de esos habitantes, por ejemplo, arbolado, superficies verdes, acceso a la vivienda. La planificación territorial también está en disputa y así lo narra nuevamente Cousubitis. Cuando las ciudades las planifica el poder inmobiliario financiero, en realidad lo que este poder busca es la rentabilidad a partir de la captura del suelo, de la plusvalía del suelo, también mecanismos vinculados a lavado de dinero, de actividades legales o ilegales, y eso la verdad es que nada tiene que ver con las necesidades de quienes habitan los territorios, que uno podría pensar que como primer necesidad aparece el acceso a la vivienda, también el derecho a, por ejemplo, acceder al equipamiento urbano básico, como es el acceso al agua, el acceso al saneamiento, a la salud, a la educación, al esparcimiento. Por eso es que las herramientas de planificación tienen que ser herramientas que surjan a partir de un debate democrático con quienes habitan los territorios y en función de las necesidades que tienen. ¿Y cómo podrían darse esas herramientas de discusión? Porque por ahí hay organizaciones que laburan de forma, bueno, con las asambleas, llevan un pliego, pero ¿cómo se construye también? ¿Cómo se pueden construir territorialmente? Es cierto que el debate en relación a la agenda que las diferentes organizaciones, sectores populares y colectivos territoriales van construyendo, muchas veces son fragmentadas. Es decir, tenés quienes de pronto discuten y se organizan en torno a problemáticas vinculadas a el acceso al agua, al saneamiento, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las villas, asentamientos y barrios populares. Y muchas veces esas discusiones fragmentadas pierden de vista la integralidad del territorio, que tiene que ver justamente con cómo planificar el territorio para que podamos acceder a la vivienda, podamos contar con superficie verde absorbente y arbolado adecuado, podamos contar con los equipamientos urbanos que nos permitan garantizar el acceso en igualdad de condiciones. Yo creo que ahí hay un desafío, ¿no? Que es el desafío de poder mirar integralmente el territorio por parte de las organizaciones que somos parte del territorio para justamente poder disputar la planificación territorial. Si no, el territorio termina siendo planificado por los grandes poderes económicos en acuerdo muchas veces con el poder político. Y dentro de lo que tiene que ver con esos debates, esas construcciones, ¿es necesario seguir pensando el barrio como comunidad organizada? ¿Es como una necesidad? ¿Y alguna discusión así es algo que te lo facilite, que te lo permita?
Sí, por supuesto, ¿no? Esta idea de el barrio y el territorio pensado como una comunidad organizada es absolutamente clave para poder dar estos debates. La modificación del código en 2022 amplió significativamente las superficies habilitadas para la edificación sin la realización de estudios de impacto ambiental. Se permite suprimir pulmones de manzana, eliminar espacios verdes absorbentes y reemplazarlos por cocheras u otras construcciones. Cemento, cemento y más cemento. Además, no incorpora criterios básicos frente al cambio climático, ignorando sus efectos en el aumento de lluvias y tormentas, que sabemos últimamente son breves pero torrenciales. ¿Y los barrios populares? De nuevo, ¿qué pasa? ¿No son tenidos en cuenta? Según el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, 73.000 habitantes de Lanús viven en estos barrios. El documento Barrios Ribereños del IPIP contabilizó 13 barrios populares en la ribera Matanza-Riachuelo. El servicio eléctrico es ineficiente. La mayoría de las familias usan gas en garrafa y solo el 11% tiene conexión a la red cloacal. Muchas cosas, primero porque si vamos a ver por la parte de la luz, años que acá no se hizo un cambio de cableado. Cada 2x3, te digo, nos quedamos sin luz porque pasa un camión, porque como es una zona industrial donde los camiones pasan por las calles, o pasan por acá por el medio del barrio, enganchan un cable y te arrasan, pero no con un palo, te arrasan, está medio barrio sin luz. Sí, antes decíamos, bueno, nos inundamos nosotros, porque antes era acá el barrio Campomar, que eran los primeros que nos inundábamos. Pero ahora vemos que se inunda prácticamente toda Lanús. La caída de postes eléctricos, sus consecuencias sobre la calidad de vida, las dificultades para planificar con un servicio deficiente, también debe ser incluido a la hora de pensar el barrio. Así lo reflexiona Florencia Di Giovanni Arcuri, vecina y militante de Unidad Popular. Lo que suele pasar es que se hace capa de asfalto sobre capa de asfalto, no se hace la capa la red de hormigón como debería de ser, sino capa de asfalto sobre capa de asfalto, y vos subís el nivel del pavimento y con los cables, que ese es otro problema que tenemos que debería estar incluido en el código urbano, es que los postes son de palo, entonces se van pudriendo, entonces vas bajando el nivel del cableado y vas subiendo el nivel del pavimento. Con la altura de los camiones, lo que termina provocándose es que cuando pasa el camión se arrastra todo el cableado y después los vecinos se quedan sin luz. El tendido eléctrico es un desastre acá en Lanús. Ordenanza 12.827 del 2019 regula la ocupación de la vía pública por parte de las empresas de servicios. O la ordenanza 10.376 que regula el cableado para el transporte por ondas, por ejemplo, la televisión por cable, los servicios audiovisuales, pero siguen muy fragmentadas y no existe todavía un capítulo integral de soterramiento y es una deuda pendiente que tenemos para Lanús. Lanús tiene varios barrios que se llaman Villa de los Trabajadores, Villa de Industriales, Villa Obrera, que en esos barrios vivían justamente los que trabajaban en las empresas y en las fábricas que funcionaban en Lanús. Hace muchísimos años todo eso dejó de funcionar, todas esas fábricas, y se convirtieron en galpones de acopio, de logística y de redistribución. ¿Qué provocó? Que se dejara de trabajar y tener mano de obra acá en Lanús y que hubiera una red de flujo de tránsito pesado que fuese y viniese al puerto de Dock Sud, en Avellaneda, sin un plan estratégico urbano territorial. Provocaba el tránsito pesado, es el deterioro en el pavimento, en las viviendas, en las principales arterias. Esa deuda de tránsito pesado se empezó a saldar recién en el año 2024, el 21 de noviembre precisamente, que es cuando el Consejo Deliberante, desde una vez asumido Julián Álvarez como intendente, presenta una red de tránsito pesado, que es lo que implica es que se estipule ahí por dónde puedan circular los camiones de 12 toneladas o más. Los y las vecinas necesitan un nuevo código. Necesitan discutirlo, participar, ser parte de las decisiones sobre su hábitat, que mejore su calidad de vida, su bienestar, abrir los debates. Conjunto, reglas de acuerdo, norma, digamos, ¿no?
que se dice cómo se puede construir y en qué lugares se puede construir y de qué manera, o sea que de alguna manera da la fisonomía de una ciudad. Un nuevo código urbano, los vecinos del barrio, porque estaría bueno que esa propuesta fuera barrio por barrio, para que todos los vecinos del barrio, propusieran ellos mismos la necesidad que hay en los barrios. Que muchas veces uno dice, sí, las ven. No las ven superficialmente, pero hay que vivirlas. La discusión de lo que se denomina plusvalía urbana no puede quedar en grupos menores de decisores. No todo es ganancia económica y fundamentalmente no debería serlo. Pensando un nuevo código. Aportes para el debate. Pensando un nuevo código, una producción de Desde Cada Rincón, para Made in Lanús desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Los testimonios son de Alejandro Isnardi, María Eva Cousovitis, Florencia Di Giovanni Arcuri y Mari Liñares. Idea y realización, Belén Cotera, Jennifer Suárez y Corina Duarte. Producción general, Corina Duarte. Edición, Diego Carrera.